Empecemos con este relato. Era un día como cualquier otro en la morgue del hospital donde trabajaba. Como médico legista, he visto más de lo que la mayoría podría imaginar, pero nada se compara con lo que sucedió hace algunos años. Aquel día, mi esposa, Claudia, quien además es mi colega y amiga, me acompañaba durante mi turno. Nuestra relación siempre había sido un pilar en mi vida, tanto profesional como personalmente. Juntos, habíamos enfrentado las realidades más crudas de nuestro trabajo, pero aquel día nos encontraríamos con algo que desafiaría nuestra comprensión de la vida y la muerte. La víctima era una joven, traída a nosotros después de sufrir un accidente en la playa. Según el informe preliminar, había sido un caso trágico de ahogamiento. Nuestra tarea era realizar la autopsia para confirmar la causa de la muerte y proporcionar respuestas a las preguntas que su familia seguramente tenía. El procedimiento comenzó como cualquier otro, con la serenidad y el respeto que siempre procuramos dar a los que pasan por nuestras manos. Estábamos a mitad de la autopsia, concentrados en nuestro trabajo, cuando algo completamente inesperado sucedió. Una cabeza se asomó por la puerta del laboratorio, mirando con curiosidad lo que estábamos haciendo. Al principio, pensé que era alguien del hospital que se había perdido, o un miembro del personal con alguna consulta. Le gritamos pidiéndole identificarse. ¡Hey! ¿Quién es usted? La figura nos miró, su rostro pálido y ojos llenos de miedo. Fue en ese momento cuando Claudia, con un grito de horror, señaló hacia el cuerpo sobre la mesa de disección y exclamó: ¡Es ella! No pude creer lo que mis ojos veían. La mujer que estaba mirando desde la puerta era idéntica a la joven cuya autopsia estábamos realizando. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, mientras mi cuerpo reaccionaba con un mareo abrumador. Antes de que pudiéramos hacer algo más, la figura desapareció sin dejar rastro. La confusión y el terror nos envolvieron. A pesar de nuestra experiencia y formación, no estábamos preparados para enfrentar algo así. Sin embargo, sabíamos que teníamos que completar nuestro deber. Con una determinación sombría, terminamos la autopsia, cada movimiento mecánico, mientras nuestras mentes aún trataban de procesar lo que acabábamos de presenciar. Una vez finalizado el trabajo, nos dirigimos a la pequeña capilla ubicada en el exterior del hospital. Sentimos una necesidad abrumadora de encontrar un momento de paz y ofrecer una oración por el alma de la joven. Era lo menos que podíamos hacer, dadas las circunstancias tan extraordinarias y perturbadoras de su caso. Ese día nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Había sido una alucinación colectiva producto del estrés y la fatiga? ¿O acaso habíamos presenciado algo que iba más allá de la comprensión humana? La imagen de la joven asomándose a la puerta permanece grabada en mi memoria, un recordatorio constante de que, en nuestra profesión, a veces nos encontramos con misterios que la ciencia no puede explicar. Aprendimos a vivir con esa incertidumbre, aceptando que hay aspectos de la vida y la muerte que simplemente están más allá de nuestro entendimiento. Disfruta del siguiente relato. Hace 20 años, el destino me guardaba una de esas jornadas que se graban en la memoria con la nitidez del hierro al rojo vivo. Me llamo Diego, y mi profesión, conocida en algunos lugares del mundo como médico forense, me ha llevado a enfrentar la muerte de maneras que pocos pueden imaginar. Pero lo que viví aquel día desafía cualquier experiencia previa, un suceso que me acompañaría el resto de mis días. Regresaba de unas vacaciones, esas pequeñas pausas que nos ofrecemos en un intento de escapar momentáneamente de las sombras con las que convivimos día a día en la morgue. Mi retorno al hospital se presentaba como cualquier otro día. La rutina de iniciar un turno, el ambiente peculiar de la sala de autopsias que tantos secretos había visto desvelarse. Sin embargo, lo que me esperaba distaba mucho de ser rutinario. Al entrar me encontré con Miguel, el guardia de seguridad del hospital. Un hombre de 60 años, cuya presencia era tan familiar como indispensable en nuestro entorno. Su saludo fue cálido, como siempre, contento de verme después de mi ausencia. Me anticipó que necesitaba hablar con urgencia conmigo, pero que esperaría hasta el final de mi turno. Aquella conversación pendiente quedó grabada en mi mente mientras me adentraba en la morgue. Mis compañeros me recibieron con una sombría noticia. Estábamos de duelo.
La sorpresa me golpeó como un vendaval frío cuando explicaron que Miguel había sufrido un derrame cerebral la noche anterior y que aquel día sería velado. Mi incredulidad fue inmediata y abrumadora. Acababa de hablar con él en la entrada. La confusión me embargaba mientras Carlos, uno de mis colegas, me llevaba hacia la cámara frigorífica para mostrarme el cuerpo de Miguel. La visión de su rostro inerte, tan familiar y al mismo tiempo tan distante, era incomprensible. Convencido de que había sido víctima de una confusión o de un engaño de mis propios sentidos, salí corriendo hacia la entrada, esperando encontrar a Miguel en su puesto, deshaciendo el nudo de incredulidad que se había formado en mi garganta. Pero no había nadie. El vacío del lugar resonaba con la ausencia de su presencia, confirmándome la cruel realidad. Regresé, aún bajo el peso de la confusión y la negación, para confrontar nuevamente la visión de Miguel yacente en la cámara frigorífica. La aceptación se abría paso lentamente a través de mi negativa a creer lo evidente. Decidimos, como equipo, y en honor a quien había sido una constante en nuestras vidas, organizar una misa en su nombre. Ese día me enseñó sobre la delgada línea que separa la vida de la muerte, una lección que, a pesar de mi profesión, nunca había sido tan personal ni tan profundamente sentida. La aparición de Miguel antes de conocer su muerte, un misterio que no he logrado desentrañar, se ha quedado conmigo como un recordatorio de lo poco que sabemos sobre el umbral que todos cruzaremos algún día. Aquella jornada de duelo y desconcierto permanece en mi memoria, un enigma envuelto en la penumbra de lo inexplicable. Disfruta del siguiente relato. Recuerdo aquel día como si hubiera sido ayer, aun cuando las estaciones han cambiado incontables veces desde entonces. Mi nombre es Víctor M., y mi vida profesional se ha desarrollado en las sombrías y silenciosas salas de la morgue central de mi país. Aquel lugar, que para muchos podría parecer un escenario sacado de una pesadilla, se había convertido en mi entorno habitual, mi espacio de trabajo. Sin embargo, nada en mi experiencia previa me había preparado para lo que sucedería ese día. Era una jornada como cualquier otra, marcada por el incesante tic-tac del reloj y el frío ambiente que caracteriza a la morgue. Fue entonces cuando recibimos el cuerpo de un joven, quien, según los informes preliminares, había fallecido en un accidente doméstico. Al observar su rostro, se podía percibir una expresión de dolor, posiblemente un eco mudo del momento de su partida. La rutina de mi trabajo comenzó de la manera acostumbrada, con la preparación para la autopsia, una tarea que Daniel, mi colega y amigo, y yo habíamos realizado innumerables veces. Sin embargo, a medida que avanzaba la autopsia, una sensación de desconcierto comenzó a apoderarse de nosotros. A pesar de nuestro meticuloso examen, no lográbamos encontrar la causa del fallecimiento del joven. Este hallazgo, o más bien la falta de él, era alarmante. Sabíamos que debíamos informar a la policía sobre este desconcertante resultado, pues cada detalle podía ser crucial en la resolución de lo que, en ese momento, comenzaba a perfilarse como un misterio. Cumpliendo con los procedimientos establecidos, guardamos el cuerpo del joven en la cámara frigorífica, un espacio que había custodiado los secretos de incontables existencias ya concluidas. Pero justo antes de salir de la sala, un sonido inesperado capturó nuestra atención. Risas. Unas risas claras y distintivas que parecían burlarse de la solemnidad de nuestro entorno. Daniel, con una mezcla de sorpresa e incredulidad, señaló que el sonido provenía de una esquina de la sala. Nos acercamos movidos por una mezcla de curiosidad y un incipiente temor, solo para encontrar que no había nadie allí. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que las risas emanaban de la cámara frigorífica donde yacía el joven. La posibilidad era tan absurda, tan fuera de todo fundamento lógico, que por un momento nos quedamos paralizados. Sin embargo, impulsados por una necesidad de entender, nos acercamos a la cámara y la abrimos. Allí estaba él, inmutable en su eterno descanso, pero con una leve sonrisa dibujada en su rostro. La visión nos dejó estupefactos, incapaces de articular palabra. Ese día, la realidad tal como la conocíamos se torció en una dirección que nunca hubiéramos imaginado. La risa del joven, un sonido que desafiaba la permanencia de la muerte, y su sonrisa, un gesto imposible en el silencio de la morgue, se convirtieron en enigmas que Daniel y yo nunca pudimos resolver.
Nos quedamos con más preguntas que respuestas, contemplando la delgada línea que separa la vida de la muerte y el misterio insondable que yace en el corazón de nuestra existencia. Disfruta del siguiente relato. Recuerdo aquel día con una claridad que desearía poder borrar de mi mente. Me llamo Alberto T. y mi profesión me sitúa en la intersección de la ciencia y el arte, aunque de una forma muy distinta a lo que la mayoría podría imaginar. Soy médico forense, un oficio que implica tratar con aquellos que ya han dejado este mundo. La mayoría de las veces, mi trabajo se siente distante, casi abstracto, pero todo cambió hace 2 años, cuando el destino decidió añadir un giro personal a mi ya compleja carrera. El sujeto de mi inesperado dilema fue mi ex cuñado, quien falleció en un accidente en una granja. Una estaca metálica lo había herido mortalmente en el tórax. La ley exigía una autopsia, y por azar o por designio del destino, el caso cayó en mis manos. Lo que debió haber sido un procedimiento rutinario se transformó en el punto de inflexión de mi vida. Al comenzar la autopsia, mi colega Fabián y yo nos encontramos frente a un primer hallazgo desconcertante. Al hacer la incisión inicial, esperábamos no encontrar flujo sanguíneo, dada la coagulación esperada post-mortem. Sin embargo, lo que brotó fue una sustancia negra, viscosa, completamente ajena a cualquier cosa que hubiéramos visto antes. La sorpresa nos paralizó momentáneamente, pero la ciencia prevaleció y procedimos a tomar una muestra de esa sustancia para análisis futuros. La autopsia reveló más anomalías. El difunto tenía caninos anormalmente pronunciados, algo que nunca habíamos notado debido a que siempre había utilizado una carilla dental. Fabián, con un tono mitad en serio, mitad en broma, soltó una pregunta que resonaría en mi mente mucho después de ese día. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso estamos haciendo la autopsia a un vampiro? Aunque intentamos tomarlo con humor, ambos sabíamos que algo profundamente extraño estaba ocurriendo. Al concluir la autopsia, documenté meticulosamente cada uno de los hallazgos, sin tener aún la menor idea de cómo encajaban en el rompecabezas más grande. Fue entonces cuando, impulsado por un deseo de compartir esta desconcertante experiencia, saqué mi celular para llamar a mi esposa. Sin embargo, ella se había adelantado. Un mensaje me esperaba, uno que cambiaría el curso de mi existencia para siempre. Alberto, cuando leas este mensaje ya debes haber acabado la autopsia y con ello la verdad de mi origen. El tiempo que pasé contigo fue maravilloso, pero ha llegado el momento de partir. Ese mensaje, breve y enigmático, dejó un vacío en mi pecho. Intenté devolver la llamada, solo para descubrir que su número ya no existía. Corrí a nuestra casa, movido por una mezcla de confusión, miedo y una esperanza desesperada de encontrar alguna explicación. Pero ella no estaba allí. No solo ella había desaparecido, todas sus pertenencias también se habían esfumado, como si nunca hubiera existido en mi vida. Desde ese día no he vuelto a saber de ella. La combinación de los extraños hallazgos en la autopsia de mi ex cuñado y la desaparición de mi esposa dejaron más preguntas que respuestas. La realidad, tal como la conocía, se había desvanecido, dejándome a la deriva en un mar de incertidumbre y misterio. La ciencia, mi fiel compañera, no tenía respuestas para lo que había experimentado y me vi obligado a aceptar que hay verdades en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Aunque sigo adelante, aquel día en la morgue y el mensaje de mi esposa permanecen conmigo, un recordatorio constante de que la vida, al igual que la muerte, es un misterio insondable. Disfruta del siguiente relato. Mi nombre es Julio L. y mi carrera como médico forense siempre me ha llevado por caminos inesperados, enfrentándome a las facetas más oscuras y misteriosas de la muerte. Sin embargo, hubo un día en particular que marcó un antes y un después en mi percepción no solo de mi profesión, sino de la realidad misma. Ese día estaba programado para realizar la autopsia de un joven que había fallecido bajo circunstancias extrañamente ambiguas, un caso que prometía ser tan intrigante como complejo. La morgue en la que trabajo, aunque equipada con la tecnología necesaria, a veces enfrenta dificultades menores que requieren de nuestra adaptación. Ese día, la luz de la lámpara quirúrgica estaba defectuosa, emitía una luz débil, por lo que dependíamos en gran medida de la luz natural para realizar nuestras tareas.
Este detalle, aunque parezca menor, fue crucial para lo que sucedería después. Cuando sacamos el cuerpo del joven de la cámara frigorífica, algo inusual ocurrió. Desde el inicio, noté un ligero humo emanando del cadáver, algo completamente fuera de lo común en mi experiencia profesional. Además, pequeñas ampollas comenzaron a formarse en la superficie de su piel, un fenómeno que me dejó perplejo. Mi mente comenzó a barajar posibilidades y no pude evitar pensar que tal vez estuviéramos ante un caso de radiación o alguna otra contaminación peligrosa. No obstante, antes de que pudiéramos proceder a investigar más a fondo estas anomalías, fuimos abruptamente interrumpidos. Autoridades del ministerio llegaron a la morgue, un hecho inusual en sí mismo, pero lo que anunciaron a continuación fue aún más sorprendente y desconcertante. El joven, cuyo cuerpo apenas comenzábamos a examinar, resultó ser sobrino del presidente del país, y nos informaron de manera firme y no negociable que la autopsia se cancelaba de inmediato. Lo que siguió fue aún más alarmante. Se me ordenó registrar una causa de muerte que no correspondía a lo poco que habíamos observado, obligándome a contradecir mis principios éticos y profesionales. En ese momento, una idea descabellada pero inquietante cruzó por mi mente. ¿Y si el joven era un vampiro? La naturaleza de las señales que observamos, la abrupta interrupción de las autoridades y la orden de falsificar la causa de la muerte alimentaron esta especulación. No tengo certeza de lo que realmente sucedió ese día, pero tampoco tengo dudas de que algo anormal y posiblemente siniestro estaba en juego. La verdad detrás de la muerte del joven, sepultada bajo capas de secretismo y órdenes gubernamentales, sigue siendo un misterio para mí. Este caso permanece como un recordatorio de que, en mi profesión, a veces nos enfrentamos a fuerzas y secretos que van más allá de la comprensión humana, dejándonos con preguntas sin respuesta y con la incómoda sensación de que la realidad es mucho más extraña de lo que nos atrevemos a imaginar. Disfruta del siguiente relato. Me llamo Ricardo y desde hace varios años me desempeño como médico legista en la ciudad de Lima, Perú. He visto pasar por mis manos incontables historias, cada una con su propio final, pero ninguna como la que viví hace algunos meses. Ese día, el velo entre la ciencia y lo inexplicable se desgarró ante mis ojos, dejándome con más preguntas que respuestas. Era una tarde típica en la morgue, si es que tal cosa puede decirse de un lugar donde cada día trae consigo los misterios de la vida y la muerte. Habíamos recibido el cuerpo de un hombre joven, encontrado sin vida bajo circunstancias que, en un principio, parecían claras. Sin embargo, conforme avanzaba la autopsia, cada corte y observación nos alejaba más de cualquier conclusión lógica. Mi asistente, un joven entusiasta llamado Martín, estaba junto a mí, pasándome las herramientas y tomando nota de cada detalle. La sala estaba bañada por el frío fulgor de las luces fluorescentes, un contraste marcado con la oscuridad que se cernía fuera, presagiando la llegada de la noche. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras examinaba las cavidades internas del cadáver, un sonido sutil, apenas perceptible, cortó a través del silencio sepulcral de la sala. Al principio, pensé que era mi imaginación, el producto del cansancio después de largas horas de trabajo. Pero entonces Martín me miró, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y miedo, confirmando que él también lo había escuchado. Era un llanto, suave y melancólico, emanando del cuerpo que yacía ante nosotros. Mi mente se negaba a aceptar lo que mis sentidos me decían. Un cadáver, el remanente inerte de lo que una vez fue un ser humano, no podía expresar emoción alguna, mucho menos llorar. Sin embargo, las lágrimas brotaban de sus cerrados ojos, deslizándose por las pálidas mejillas del hombre muerto. Martín, impulsado por un instinto que ni él pudo explicar, extendió su mano y tocó la del cadáver. El llanto cesó de inmediato, como si el contacto humano hubiera calmado una tormenta invisible. Nos quedamos allí, paralizados, el silencio una vez más dueño de la sala, pero ahora cargado de una tensión que se podía cortar con bisturí. La autopsia y toda lógica científica se detuvo en ese instante. ¿Qué clase de fenómeno habíamos presenciado? ¿Acaso habíamos tocado un umbral desconocido entre la vida y la muerte? Los días siguientes fueron un torbellino. La autopsia se completó sin encontrar causa alguna que explicara el fallecimiento o el llanto.
El misterio se profundizó cuando se acercó la familia a recoger el cuerpo. Un anciano se presentó en la morgue, preguntando por el joven. Con voz quebrada por la emoción, nos contó que su nieto había sufrido toda su vida de terrores nocturnos, soñando con estar atrapado en un lugar del que no podía escapar, y que solo el consuelo de su abuelo lo calmaba. Al escuchar esto, no pude evitar pensar en el llanto del cadáver y en cómo había cesado con el simple acto de tocar su mano. La historia del anciano añadió una capa de profundidad emocional a nuestro desconcierto científico. ¿Era posible que el joven hubiera llevado ese tormento a la tumba y que su alma hubiera encontrado un momento de paz en el contacto con Martín? Este caso me ha enseñado que hay más en el cielo y la tierra de lo que puede soñar nuestra filosofía. Aunque sigo siendo un hombre de ciencia, ahora miro el mundo y la muerte con una mente más abierta, consciente de los misterios que aún nos rodean, esperando ser descubiertos, o quizás mejor dejados en paz. Llegamos al último relato. Era una madrugada típica en la morgue del hospital donde trabajaba, situado en una ciudad de México, cuyo nombre se ha borrado de mi memoria, probablemente como un mecanismo de defensa después de los eventos que voy a relatar. Llevaba años en el oficio de médico forense, habiendo visto de todo, desde los casos más rutinarios hasta aquellos que te hacen cuestionar la naturaleza humana, pero nada se comparaba a lo que viviría hace 5 años. Aquel día, recibimos el cuerpo de un hombre en situación de calle que había sufrido un accidente de tránsito. El procedimiento estándar se siguió sin contratiempos. El cuerpo fue examinado brevemente antes de ser colocado en una de nuestras cámaras frigoríficas, esperando la autopsia que se realizaría al día siguiente. La noche transcurrió sin novedades, al menos hasta donde sabía. Al amanecer, mi colega y amigo, Israel, se dispuso a preparar el cuerpo para la autopsia. Abrió la cámara frigorífica y lo que sucedió a continuación desafía toda lógica y comprensión humana. El hombre, que hasta hace unas horas era un cadáver inerte, se levantó de repente, atacando a Israel con una ferocidad que jamás había presenciado. La escena era caótica. Mientras Israel intentaba defenderse, el no muerto logró morderle la mano, arrancándole 2 dedos de la derecha. Me encontraba paralizado, observando la escena con una mezcla de horror y asombro. El cadáver mostraba una fuerza sobrehumana, rompiendo la puerta de la cámara frigorífica con una facilidad espantosa. Intenté reaccionar, pero el miedo me tenía inmovilizado. El personal de seguridad del hospital intervino, pero fueron fácilmente superados por la criatura, sufriendo fracturas y otros daños en el intento de detenerla. Finalmente, con un estruendo ensordecedor, rompió la puerta principal de hierro del hospital y desapareció en la oscuridad de la ciudad. Los eventos de aquel día me dejaron con secuelas emocionales difíciles de superar. El análisis de las cámaras de seguridad confirmó que el agresor era, sin duda, el hombre que habíamos declarado muerto horas antes. La pregunta de si había vuelto a la vida sigue sin respuesta. Las teorías fueron muchas, desde un error en el diagnóstico de muerte hasta hipótesis que rozaban lo paranormal. Sin embargo, ninguna explicación lograba llenar completamente los vacíos dejados por aquel incidente. Israel se recuperó físicamente, pero como yo, las cicatrices emocionales y psicológicas perduraron. La morgue, un lugar que solía ser nuestro dominio, se convirtió en un recordatorio constante de lo poco que sabemos sobre la muerte y lo que podría yacer más allá. La incertidumbre sobre el paradero de aquel hombre y la naturaleza de su resurrección sigue siendo un misterio. La ciudad continuó su ritmo habitual, ajena al horror que se había desatado en sus entrañas, mientras nosotros quedábamos con la eterna pregunta: ¿qué fue lo que realmente sucedió esa madrugada en la morgue? Acá te dejo más videos interesantes. Si te gustó, suscríbete para más relatos, mitos y leyendas.